A Paliza y a Hipólito Mejía les dio ayer por responder a Leonel Fernández. Como dicen por ahí, se puso para Leonel. O se pusieron, porque son dos. Se pusieron para Leonel. Y eso obedece a que Leonel Fernández ayer publicaba un video, el expresidente y candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo, publicaba un video en sus redes sociales donde exhortaba al gobierno, a propósito de múltiples apagones y falta de facturación que en República Dominicana ha aumentado como caso, a que el gobierno dejara de señalar tanto el pasado, digamos que a modo de justificación de los problemas que hoy existen, y que se pusieran a trabajar para resolver esos temas. Tal cual, para citar las palabras del expresidente, hacerse cargo, el gobierno debe dejar de señalar tanto el pasado y hacerse cargo de los problemas del presente. Los apagones en el país son cada vez peores, no cesan, nos invaden a cualquier momento, a toda hora, dice el ex jefe del Estado, pidiéndole al gobierno que asuma frontalmente una respuesta frente a estas situaciones que se presentan en República Dominicana y que son innegables. Bueno, ante eso, José Ignacio Paliza, presidente del PRM, dice, de alguna forma, utiliza sus redes sociales también para responderle, y dice José Paliza lo siguiente: al parecer, el presidente Fernández prometió que los apagones para febrero de 2008 acabarían. Gobernaron durante 20 años y dejaron el problema sin solución. Hoy hasta él mismo solicita no miren para atrás. Hipólito, cuando se le pregunta sobre el tema, algo típico de Hipólito, pero que no deja de ser bochornoso, sobre todo para un ex dignatario, recurre a elementos personales que, bueno, no tienen sentido y que lo que hacen es degradar la política y que de alguna forma a la población hasta aborrece. Dicen, Leonel Fernández lo que él está pidiendo al gobierno trabajar, pero es lo que hacía un vago, llegaba 2 horas tarde, los actos, etc. Bueno, en ese contexto, yo interpreto más que en el fondo de los planteamientos, si Leonel tiene razón o no, si lo tiene Paliza o no, de que si el problema de la energía eléctrica, más que a eso, tomándolo desde el punto de vista político, me parece que es clara la evidencia de que el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno, que hoy son lo mismo en la práctica, han tomado a Leonel Fernández como su rival, visto los números que tienen. Porque indiscutiblemente, bueno, yo no veo ese nivel de respuesta constante ni orgánico que se le da, por ejemplo, a Abel Martínez como candidato. No lo he visto con Rafi Trujillo, por decir un nombre. Ni siquiera Miguel Vargas, que era un compañero de ese partido, hasta hace ya hace unos añitos, hace más de 10 años, que la mayoría de esos no son compañeros de Miguel Vargas. Pero bueno, tampoco ocurre hacia el ex canciller. Entonces, evidentemente, ese match entre Leonel y Abinader, entre el PRM, Fuerza del Pueblo, es constante y eso obedece a alguna razón. Señores, no hay político que responda a quien está por debajo de él si no tiene la posibilidad de acercarse y de superarle. Por lo menos no lo hacen de forma directa. No es lo mismo usted decir, bueno, el expresidente Fernández tiene su planteamiento, él que sigue haciendo su campaña, que es una forma de demeritarlo, a usted decir, no, el presidente Fernández hizo tal cosa y no cumplió con esto. Bueno, pero el propio gobierno ha dicho que todos los años hay un crecimiento de la demanda de energía eléctrica y esa es incluso la principal razón que, según el gobierno, motiva los apagones en República Dominicana. Si eso es así, pues entonces el problema puede haberse solucionado en 2008, puede haberse solucionado en 2010, en 2015, y 2 años después, si no se toman las medidas del lugar, estaríamos cayendo en la misma situación, porque hay una sociedad que va exigiendo más, cada día más. Oye, si a mí me regalan un carro nuevo hoy, en 5 años el carro es viejo, no será nuevo toda la vida. Si yo soluciono el problema de la delincuencia hoy, en 5 años habrá otra población totalmente distinta, con un comportamiento distinto. Debo seguir tomando medidas para que no degenere eso en un problema. Igual pasa con la electricidad. Oye, en 2008 la generación eléctrica era una.
ha incrementado la demanda energética. ¿Qué hay que hacer? Seguir generando electricidad, seguir tomando las previsiones para que lo que en algún momento se avanzó no retroceda. Porque hay que recordar que aquí el pago de energía eléctrica a principios de los 2000, por citar un ejemplo, era algo excepcional. Recuérdense que aquí se creó hasta el PRA, que era un movimiento, era para que la gente pagara algo, porque aquí nadie pagaba energía eléctrica o muy poca gente lo pagaba. Bueno, hoy la sociedad ha evolucionado hacia un modelo donde la mayoría de los dominicanos pagan energía eléctrica y quien no la paga tiene que robársela de alguna forma. Pero es una población mínima comparándola con la población que no pagaba en ese momento. Y cuando Leonel entregó el resultado era el mismo, no. Cuando Danilo entregó el resultado era el mismo, no. Cuando Abinader entregue en el año que sea, el resultado debe ser el mismo, no debe ser el mismo. Debe haber mejorado de alguna forma. Y siempre digo, los problemas se mejoran, pero ningún problema en ninguna parte del mundo se soluciona. Ningún problema. Siempre lo digo, para los políticos que dejen su demagogia, porque aquí vamos a solucionar esto. Miren, usted se va a sociedades como la europea y en Finlandia hay problemas de educación. En Suecia hay problemas económicos. En Suiza hay problemas de salud. En España hay problemas energéticos. En Estados Unidos hay problemas de seguridad. Y así usted toma país por país y los problemas todos existen. Pero ¿dónde está la diferencia? En la gravedad del problema. En qué nivel de intensidad o qué tan preocupante es para la población esos problemas. Y ahí es que los gobiernos deben actuar y tratar de, a su salida, haber mejorado de alguna forma cada uno de los sectores que le tocó lidiar, porque los problemas nunca desaparecerán. Por otro lado, ayer el procurador, el último procurador antes de doña Miriam Germán Brito ocupar la posición, el ex procurador Jean Alain Rodríguez, iniciaba con un canal de YouTube que no es tan canal de YouTube porque es también un programa de televisión. Y digo que no es tan canal de YouTube, que es también un programa de televisión porque lo vi como programa en una cadena de televisión. Entonces, ahí Jean Alain, aunque dice que hablará de derechos, justicia y situaciones, digamos que de alguna forma ordinarias que todo ciudadano debe saber, bueno, también Jean Alain Rodríguez allí plantea la posibilidad, escuche bien, la posibilidad de tratar algunos temas vinculados a él. Y ayer lo iniciaba diciendo, por ejemplo, que él había sido una víctima del Ministerio Público a partir de que, por ejemplo, han encabezado una horda de ataques en su contra a partir de los medios de comunicación. Que desde el Ministerio Público de alguna forma se gestionó una campaña sucia en medios de comunicación con el propósito de que este fuese visto como el malo de la película. No lo dijo en esas palabras, pero lo dijo. O sea, el mensaje es ese. Asimismo explicaba, por ejemplo, que a él de lo que se le acusó y lo que se señaló, todo eso fue montado. Que, por ejemplo, él nunca intentó escapar del país, sino que él salía como ordinariamente y en otras ocasiones lo había hecho luego de haber salido del gobierno. Que el allanamiento en su vivienda se produjo por una razón que no tenía sentido, que era la supuesta existencia de unos equipos de protección que estaban en su vivienda, pero que al final de cuentas terminaron estando en el almacén de la propia Procuraduría General, que no fue más que una excusa. Entonces, también hablaba ahí sobre el trato diferenciado que hay entre los acusados del Partido Revolucionario Moderno y los acusados del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, él ahí, digamos que se desahogaba de todo lo que no había dicho en estos días. Yo no sé si eso sea correcto o incorrecto, pero la lectura que yo le doy a eso es que Jean Alain va por su defensa y va a tratar de rescatar
lo poco o mucho de honor que hasta ahora haya quedado. Pero no solo eso, sino que no se quedará sentado, sino que de alguna forma tomará este capítulo de su historia, y esto es una interpretación mía, para que la gente comience a ver en él una víctima y a partir de esa victimización en algún momento utilizarlo en el mundo político como era parte de su propósito cuando era Procurador General de la República. Pero bueno, veamos cómo termina esto. Creo que sus videos serán semanales y estarán colgados en su canal de YouTube. Creo que se llama Derecho y Justicia el programa que él estará. Ojalá que en esta nueva etapa de su vida, en lo que se define su caso, su proceso judicial, le vaya bien, pero bueno, ya de Jean Alain sabemos mucho, antes de ser acusado y después de la acusación. Hasta aquí